Ya. Quiero darle el sílabo. Vamos a empezar por el sílabo. Aquí está, ¿no? Bueno, pues ya supongo que el hermano Walter, el anfitrión del curso, les ha pasado ya el sílabo. Simplemente hacer algunas anotaciones aquí. Respecto de la evaluación, se divide en dos partes. Tareas, ¿sí? Que tiene una validez del 60% de la nota. Y exámenes, que son dos, uno a la mitad de curso y el otro al final, tiene una validez de 40%. Si ustedes se dan cuenta, los exámenes tienen menos valor que las tareas, porque las tareas son más extensas, demanda más tiempo, y los exámenes son a veces bastante sencillos. Ah, aquí hay descripción de las tareas y aquí quiero hacer énfasis un poquito. Simplemente estoy dando aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver, ¿dónde está? Debe ser entregada. Las tareas deben ser hechas según la instrucción del docente, ¿no? En este caso, yo me reservo el derecho de la instrucción. Usted no puede hacer su tarea como usted quiere, ¿sí? Sino siguiendo la instrucción. Indudablemente que hay libertad dentro de esas instrucciones, ¿no? Y deben ser entregadas en el plazo dado, ¿ya? No más allá, porque ya eso, cuando te entrega una tarea más allá del plazo, uno ya está en otra cosa. Y tienes que retroceder otra vez para ver esa tarea, ¿no? Y ya uno lo desubica. Otro, si la reflexión personal, por ejemplo, se te dice que debe tener una extensión entre 500 y 550 palabras escritas, ¿ya? Debe, deben ser, eh, apague su micrófono. Ya, gracias, Walter, gracias. Cuiden su micrófono, por favor. ¿Eh? Muy bien. Este, si decimos que la reflexión debe ser entre 500 y 550 palabras, ese es el número, no menos ni más, ¿no? Si alguien me entrega una reflexión, un trabajo con 1000 palabras, yo solo voy a leer hasta 550. Después no me voy a enterar lo que has escrito. Y si hasta las 550 no encuentro lo que busco, lo siento. Y no sigo más en el camino. Eh, por favor, escriban siempre a doble espacio, letra 12, ya sea Arial, Calibrí, Romance. No escriban, por favor, con letras artísticas, letras medias raras, ¿no? Que a veces, no, lean escriban, por favor, con las letras más comunes, que son Arial, ¿no? Calibrí, Romance, o por allí hay otras que se lee con facilidad, ¿ya? No me escriban, por ejemplo, con letra impacto, ¿no? O con letra papyrus, ¿no? O, y no sé, hay unas letras raras por ahí que ya, pues, imagínate leer, qué sé yo, 20 tareas con una letra así, ya no es posible, ¿ya? Entonces, doble espacio, por favor, y debe cuidar su ortografía, su redacción. Ahora es más fácil cuidar la ortografía, ¿verdad? Porque la propia máquina te corrige. Ya no hay problema como antes, sí, necesitabas saber. La máquina ya te va corrigiendo, hasta te sugiere cómo debes hacer tu redacción. Así que cuida la ortografía. Si en tu máquina no tienes instalado tu corrector de ortografía, pues instálalo o que alguien te lo instale. Y hazle caso a la máquina, observa si está bien o de repente la máquina está mal porque esa palabra puede ser un peruanismo, vamos a decir así, que el diccionario no lo registra, ¿no? Pero entre nosotros se entiende, no hay problema, y lo dejas, aunque esté subrayado en rojo, pero sabes que al menos en el Perú esa palabra, o en Colombia, o en Venezuela, donde sea, es correcta, ¿no? Más bien lo registras en tu diccionario, ¿no? Entonces, cuide ortografía, redacción, unidad de pensamiento, ¿no? Que
Si terminas hablando sobre el reino de Dios, perdón, si empiezas hablando sobre el reino de Dios, termina hablando sobre el reino de Dios. No empieces hablando sobre el reino de Dios y terminas, empiezas hablando del reino de Dios y terminas hablando sobre el diluvio. Al menos que haya alguna relación, que tú lo empates por ahí en alguna relación, ¿no es cierto? Muy bien. Todas las tareas, los exámenes, las evaluaciones que se hacen, debe estar, por favor, de preferencia en formato Word, ¿ya? Yo sé que algunos lo convierten a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese programa? El PDF, ¿no? Pues para evitar que su trabajo sea falsificado, ¿no? Posiblemente su examen sea falsificado, ¿no? Pero a veces cuando corrijo, pues nadie sería capaz de falsificar ese trabajo, ¿no? Porque a veces no responde a la expectativa. En lo posible, formato Word, ¿ya? Ahora, si las tareas, por alguna razón, son escritas a mano, deben ser con letra legible, que se pueda leer. Y de preferencia, pues con letra script, ¿no? En mayúsculas por ahí. Ahora, si tiene que tomar fotos, digo todo esto porque ya me ha sucedido en los cursos anteriores, trate de que la foto sea nítida, lo más nítida posible, ¿sí? Porque he recibido a veces en anteriores cursos unas fotos que no entiendo, no se ve, está todo borroso, ¿no? Trato de aclararlo en mi máquina, todo, no puedo. Y lo siento, a veces he tenido que decir, lo siento, no puedo corregir este trabajo porque no sé lo que has escrito. O la foto está bien, pero la letra no se entiende, ¿no? Parece otro idioma. Por si acaso solo hablo español, así que si lo escribes bien lo voy a entender. Muy bien, aquí hemos hecho un cronograma del curso, clases y lecturas complementarias. Hoy día trataremos de ver estos dos, panorama general del Evangelio y contexto y antecedente de los Evangelios. La próxima clase vamos a ver contexto histórico y geográfico de los Evangelios. Luego vamos a empezar a ver Evangelio por Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, si ustedes se dan cuenta, al final está aquí sombreado con un color medio naranja para el martes 21. Esto es opcional. Estoy pensando en un webinar, una conversación sobre el tema de los evangelios, porque posiblemente en el desarrollo del curso van a quedar algunas cosas sueltas por allí, ¿no? Algunas preguntas no resueltas, no contestadas, y van a surgir algunas cosas por allí. Entonces, podemos ya terminadas las clases, termina domingo, y el martes 21 de diciembre, podríamos tener un webinar, una conversación. Ya no es una clase, sino una conversación en donde todos los participantes tienen la oportunidad de interactuar. Esto es opcional. Ustedes en el transcurso me avisan de alguna forma, pues pueden conectarse con el hermano Walter y le dicen, sí, ya vamos a participar, ¿no? Ahora, si no hay ¿cómo se llama? Ganas de participar, pues no lo hacemos, ¿ya? Eso ya es extra a las 6 clases que tenemos. Las 6 sí las cumplimos. Aquí tienen alguna bibliografía. Al final tienen unos videos aquí que son 4 de un ministerio que se llama Third Millennium. Pueden verlo, están una introducción y los 4 evangelios. Son muy buenas clases allí dadas por ese asunto. Muy bien. Esto quería explicar sobre ¿cómo se llama? Sobre el sílabo. Si hubiera alguna pregunta al respecto, levante su manito, ¿sí? A ver. Sí, aquí hubo una pregunta, ¿no es cierto? ¿Influye en la puntuación si la actividad? No, si está bien escrito, presentado con una buena letra, ¿no? Con una foto bien nítida, lo más nítida posible, pues no influye. En una clase pasada, una hermana, una estudiante, presentaba
en fotografía, escribía a mano y fotografía, pero fue por un problema de salud. Ella me parece que había tenido una operación en los ojos y algo y no podía estar frente a la pantalla, ¿no? Entonces, y no ha habido problema. Otros, a veces hay algunos que no cuentan con un medio de internet o no sé cuál es el asunto, solo lo ven a través ¿cómo se llama? De su, de su celular, ¿no? Y entonces lo escriben a mano, porque no pueden escribirlo en el celular, es un poco más difícil, se puede, pero es un poco más difícil. Entonces lo escriben a mano y lo toman foto, ¿no? O lo escriben a máquina, de repente por ahí, pero lo toman foto, ¿no? Y ya me lo envían, ¿no? Esa es la idea. No hay problema con la puntuación si allí se encuentra lo que se está buscando. Bueno, no sé quién fue primero. A ver, voy a empezar de arriba según mi pantalla. Hermano Antonio Valdivia, está usted levantando su mano. Prenda Sí, su hermano, micrófono. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hermano. Primeramente para agradecerle a Dios porque le otorga buena salud y nuevamente nos volvemos a ver en un nuevo curso. Y Que Dios me sí, le bendiga y que le siga otorgando sabiduría. Mi amado hermano, la consulta es, ¿habrán algunos libros adicionales que usted compartirá con respecto a las clases que vamos a tener, hermano, en PDF? Y si lo tuviera, le agradecería bastante en el nombre del Señor para que usted nos los comparta. vamos a ir. Bendiciones, hermano, y bienvenido a este nuevo curso. Gracias, igualmente, hermano, bienvenido. Sí, vamos a ir compartiendo algunos libros que hay en PDF, ¿no? Eh, Están aquí en la bibliografía algunos de ellos, aunque algunos no los he visto en PDF, no los tengo. Bien, pero sí, vamos a ir compartiendo algunos libros, ¿no? De donde se van a sacar algunas tareas. Sí, no hay problema con eso, hermano. Simón Ardila, también veo levantada su mano. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Pastor, una pregunta. Quería saber exactamente con qué Biblia vamos a trabajar para estudiar los evangelios. Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, la fecha, ¿qué fecha está estimando usted de acuerdo a la actividad asignada para la entrega del trabajo? Porque en mi caso yo estoy haciendo varios cursos y no vaya a ser que coincida Ujú. con la fecha de entrega para otros cursos que estoy haciendo, pues. Ya, generalmente yo uso Reina Valera 60, ¿no? Lo cual no indica que no se puede usar lo otro, pero generalmente esa es mi versión base, Reina Valera. Ahora, cada semana, en el curso mío, cada semana hay una tarea para entregar y el plazo es entregar hasta antes de la siguiente clase. Por ejemplo, la tarea que hoy les asigno debe ser entregada el próximo sábado a las Sábado. 12 de la noche. O sea, tienes toda Ok, la semana, ok. toda la semana. Y yo trato de corregir y en la semana también trato de entregar todos los trabajos. No me conviene atrasarme. Sí. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Ya está Antonio. Bajen ya su mano. Sí, ya había visto una tercera mano, pero parece que ya se arrepintió. Sí, pues. Me falta uno aquí. Aquí está, Juan José. Sí, sí. Adelante, Juan José. Prende tu micrófono. Veo tu mano levantada. Gracias, muy buenas noches. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es mi primera vez en estas clases. Les saludo desde la ciudad de Tarma. El pueblo se llama Guaylahuichán. Bueno, hermano, lo que les digo es que yo no tengo computadora ni máquina de escribir acá porque yo estoy aquí lejos, lejos de la ciudad. Ujú. Y entonces los temas que usted me puede dar, o sea, los temas que usted va a dar y las enseñanzas, o sea, los trabajos que se lo voy a entregar, los voy a entregar en lapicero y lápiz, ¿no? Porque no tengo ni máquina ni computadora. Sí, ya hemos contemplado ese asunto. Escríbelo con letra que se entienda, ¿sí? Y ¿Ya? le tomas foto, pero trata de que la foto esté nítida. Ya eso lo tomas foto con el celular, ¿no es cierto? Y eso ya lo remites al WhatsApp. No hay problema. ¿Ya? Ahora, Ok, muchas gracias, hermano. cuando hay una tarea, siempre entrego un documento. Ya, O sea, cada tarea siempre sí, está en base hermano. a un documento.
Ese documento va a llegar a todos, sí. Muy bien, tengo por ahí a John Aber. Gracias. Gracias, José. Adelante, John. Dios les bendiga a todos. Bueno, un gusto en saludarles. Gracias a Dios por la vida, la salud en esta noche. Mis primeras clases en CBT con ustedes, una alegría. La pregunta es, ¿la reflexión que tenemos que escribir tiene que ser específicamente las 550 palabras o no hay problema si hay menos palabras? Ya, el que está en el sílabo es un ejemplo. Yo puedo pedir a cada tarea, voy a decir, por ejemplo, esta tarea escríbeme en 300 palabras. Esta es necesario en 500 palabras. O sea, cada tarea va a tener su instrucción y su detalle. No te preocupes de eso, ¿sí? No todas las tareas van a ser 550 o 500. Ahora, dije hace un ratito, si se pide un rango entre 500 y 550 palabras, usted debe cumplir con ese rango. Si usted escribe 700 palabras, yo después de 550 ya no leo. ¿Sí? Ya no leo después, no sé lo que has dicho después. Y si no encontré en ese rango de palabras lo que estoy buscando, ya lo siento. Un poco, la idea de las palabras es un poco como para ayudarnos a ser más objetivos y específicos en lo que queremos decir, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Yo puedo decir, responde esta pregunta en 100 palabras. Usted tiene que limitarse a esas 100 palabras. Porque si le digo responde, alguien me puede escribir 1000 palabras, ¿no? Y va, hasta puede cantinflear, ¿no? Y hablar y hablar y hablar y hablar y a la final no dice nada. Las palabras son para ayudarnos a ser objetivos en lo que queremos decir. Muy bien, hasta ahí entonces no tengo más manos levantadas. John sigue ahí con su mano levantada, bájala ya, John, tu mano. Ok, gracias. Ya, y a ver, ¿qué más tenía que darles aquí? Bueno, hay un documento, después les presento el documento de la tarea, ¿sí? Vamos ya al tiempo mismo voy a dejar de compartir esto. Y vamos con los PPTs. Ok, esta es nuestra primera clase. Nuestra primera clase y tiene que ver, bueno, con un panorama general de los evangelios. Vamos a ver algunas cosas que ahorita les voy a presentar, que son comunes a los evangelios, ¿no? Que los 4 presentan esas características, ¿no? Algunas, no todas, porque pues uno puede encontrar muchas más similitudes entre ellos. Entonces, ya sabemos cuáles son los evangelios, ¿verdad? Si alguien no lo sabe, pues aquí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En estos 4 evangelios vamos a estar ocupados estas 6 semanas, dándole un vistazo panorámico a todo esto, ¿sí? Y en esta parte, yo le pedí, acordé con Walter, para ver un video, pero antes un ratito, aquí tengo a Galaxy A12, una pregunta. Después de esto vemos un video muy cortito a manera de introducción sobre lo que es una vista panorámica de las cosas, ¿sí? Adelante, Galaxy o Galaxy A12, parece de otro planeta con ese nombre, ¿eh? Adelante, hermano. Hermano, bendiciones, Dios le bendiga. Quería consultar lo siguiente. Yo soy desde Bolivia, Santa Cruz. Amén. Y quería preguntar las fechas en que indica ahí las reuniones. ¿Va a ser el mismo horario? Sí, todas son el mismo día y en el mismo horario. Lo que pasa es que justo hoy domingo yo tenía culto en la iglesia. Soy líder de allá. ¿Qué pasa si en caso no llego a estar en las clases y voy a estar en mi culto? Están los videos, o sea, las clases quedan grabadas y usted como estudiante puede
acceder a ella, me parece, en coordinación con el anfitrión o el que administra esta, que es el hermano Walter Veintemilla. Sí, no hay problema, puedes verlo después. ¿Sí? No hay problema. Ya es perfecto, que después Creo que que chocamos. por allí va la idea, sino que no puedes participar en vivo, pues, ¿no? Eso sería el único problema. Con que cumplas tus tareas y puedas ver las clases, no hay problema, ¿no? Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Dios bendiga y Dios bendiga a tu iglesia por allí. Diomar Castillo. Dionar, ¿no? Adelante. Sí, Dionar Castillo, prenda su micrófono, su mano levantada. Si está hablando, no le escuchamos. Ahora sí, adelante. Su audio está mal, hermano, no le escucho. No. Se me escucha entrecortado. Sí, no se escucha, no entendemos, no se entiende absolutamente nada. Hay un problema de red. Hermano Dionar, lo siento, pero no le entendemos. Quizá después pueda replantear su pregunta, de repente en un momento se arregla la línea, ¿no? Todos tenemos esas fallas. Entonces, lo siento, ya después, de repente en unos minutos más se arregla su... ¿Ya? Muy bien. Desactivamos su audio, disculpemos. Y hermano Walter, ¿podemos ver el vídeo, por favor? Ok, ya, ahorita. ¿Está viendo la pantalla? ¿Se está visualizando? Sí, ya está. Bien, perfecto. Volumen. No hay volumen ahí casi. Pero sí.
Ok, muy bien. ¿Qué cosa he pretendido con este vídeo? Córtalo ya, hermano Walter. Ok. ¿Qué cosa he pretendido con este vídeo? Si ustedes se dan cuenta, esta es una filmación es una filmación, aquí está, con un dron, una parte de la ciudad de Lima. Me parece que son los distritos de San Isidro y Miraflores, ¿no? Esta vista panorámica de esta parte de Lima nos permite ver pues las grandes avenidas, el fluir del tránsito, ¿no? Ahí se ha aparecido la costanera y si nosotros tuviéramos más tiempo de examinarlo, vamos a ver cómo las calles se interconectan, cómo el tránsito va surgiendo de una manera fluida en ciertas direcciones y ordenadas, ¿verdad? Si alguien conoce esas ciudades, esta parte de Lima, pues se habrá identificado alguna de estas avenidas y estas calles. Pero todas están interconectadas, ¿no? Todas estas calles están interconectadas unas con otras para el fluir tanto de los peatones como del tránsito vehicular. Esto ha sido una vista panorámica tanto en el día como en la noche de esta parte de la ciudad de Lima, ¿no? El título lo he sacado, esto de ahí está en el YouTube, usted lo puede buscar después, se llama Lima la Bella, ¿cierto? Así se llama, así le ha puesto su título, quien ha filmado esta vista panorámica de esta parte de Lima. Y él pues dice, esto es bello, esto es hermoso, ¿no es cierto? Otro puede venir y hacer otro tipo de filmación y decir Lima es un desastre, es un desorden, mira que por aquí te enfoca ciertas cosas, ¿no? Otros te puede, qué sé yo, filmar la parte de la costanera, ¿no? Mira qué lindo es esto, que los restaurantes, y pueden haber distintas perspectivas según quien lo filme, según el autor, sobre un determinado lugar, ¿sí? Entonces, pero esto ha sido un ejemplo de lo que sería una vista panorámica. Y lo que nosotros queremos en este curso, entonces, es ver es tener una mirada panorámica de los evangelios. Es como sobrevolar sobre los evangelios y mirar lo que hay allí, cómo se interconectan, cómo interactúan, ¿no? Y algo también cómo interactúan de repente con el resto de la Biblia, ¿no? Porque los evangelios no son libros aislados del resto de la Biblia, sino que son parte de la Biblia y va a haber una interactuación, ¿no? Un intercambio entre el resto de los escritos bíblicos. Entonces, el propósito del curso es dar esa mirada o una mirada panorámica de los evangelios, como sobrevolando sobre ellos, ¿no? ¿Y qué queremos obtener? Queremos tener una visión articulada, coherente de los evangelios como un todo. Siempre tenemos un problema. A veces conversaba con algunos profesores cuando estábamos en el seminario presencial. Los estudiantes y ustedes ¿Ya has terminado? en un seminario van recibiendo distintos cursos, ¿no? Pero a veces el estudiante mira el curso como si cada curso fuera una isla, que este curso no tiene nada que ver con el otro curso. Por ejemplo, se enseña homilética, ¿no? Que es la predicación. Ah, qué bueno, ya sé hacer un bosquejo y todo lo demás. Y luego aprendes o te enseñan hermenéutica, que tiene que ver con interpretación. Y cuando voy a hacer mi sermón, me olvido de la hermenéutica, me olvido de las normas de interpretación. ¿Ve? Aíslo. Cuando yo no puedo separar la parte de la predicación, la homilética, no lo puedo separar de la hermenéutica, porque si no, ¿qué sermón te va a salir? Primero tienes que interpretar para luego poder predicar. Si no haces ese proceso, te pasas de frente a la predicación sin antes haber interpretado, ¿qué clase de sermón va a salir? Vamos a decir cualquier cosa, le vamos a hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque hemos aislado los cursos. ¿Qué tiene que ver este curso ahora de evangelios
con la enseñanza y la predicación y con el ministerio en la iglesia, ¿no? Simplemente es conocer y nada más. ¿Qué tiene que ver otros cursos como el de Hechos o los cursos de teología con el resto de los otros cursos? O sea, la idea es que todo lo vayamos integrando en un solo todo y todo va a ayudar para el ministerio cristiano. Lo que tú sabes de teología, lo que sabes de Biblia, lo que sabes de interpretación, lo que sabes de homilética y cualquier otra materia, todo eso debe ser integrado en un solo, en un total, ¿no? Porque eso es lo que te va a permitir a tener una enseñanza bíblica más coherente, ¿no? Más acorde a la Biblia misma, ¿no? Y no estar aislando los distintos temas, ¿no? Porque a veces nosotros vemos que cuando van a la Biblia empiezan a agarrar un versículo para acá, otro versículo por allá y otro versículo y lo van aislando uno del otro y decimos cualquier cosa. Igual hacemos a veces con el resto de las materias que uno estudia. Entonces, la idea es tener una visión articulada, coherente de los evangelios como un todo. No son aislados los unos de los otros. Saber que relatan un mismo y único acontecimiento. Un mismo y único acontecimiento. No relatan cosas distintas, no relatan un acontecimiento distinto. Todos están relatando lo mismo. Muestran a un mismo personaje, Jesucristo. Tienen un solo mensaje, salvación por gracia y fe en Cristo. ¿Ya? Ver también lo que vamos a lograr es ver que lo que queremos lograr es que cada evangelio va a relatar desde perspectivas y propósitos distintos. Allí está a veces nuestro problema, ¿no? Que decimos, no, Mateo le contradice a Marcos, Juan contradice a los otros 3 evangelios y que este evangelio se contradice con aquello. No son contradicciones, cada uno está mirando desde una perspectiva distinta. Por ejemplo, si usted compara los 4 relatos de la resurrección de Cristo, ninguno es igual. ninguno de los 4 relatos es igual. ¿Por qué? Porque cada uno está escribiendo desde una perspectiva distinta. Entender eso y ver esas perspectivas nos va a ayudar a tener un cuadro más completo del mensaje que los evangelios nos presentan. No son contradicciones. Son perspectivas, en este caso, de los evangelios. Vas a ver que cuando Jesús hace milagros, en uno va a decir que fueron 2 a quienes Jesús sanó, en el otro va a decir que solo fue 1. ¿Total? ¿Es 2 o es 1? O que en una ocasión el Señor dio de comer a 5,000, pero otro dice que fue 4,000. ¿No? Entonces, a quienes estaban ellos refiriéndose, ellos sabían esos datos. Ahí tenemos un problema de contexto y de lejanía, ¿no? Porque hay cosas que nosotros allí no los tenemos. Pero quédense con esto, ¿no? Cada evangelio va a relatar o a narrar desde perspectivas y propósitos distintos. Eso es lo que queremos lograr al final de este curso, ir entendiendo estas cosas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta clase? Recién llegamos por allá. Ha sido una introducción larga, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver primeramente definición y significado de evangelio. Vamos a ver cuál es el mensaje central del evangelio. ¿Por qué 4 evangelios? ¿No? Un esquema general de los evangelios que nos va a servir como un patrón para cuando tengamos luego que ver los 4 evangelios uno por uno. El idioma en que fueron escritos, Evangelio y Antiguo Testamento, cuál es la relación entre estos dos y propósito y destinatario de los evangelios. Hasta ahí esto sería lo que queremos ver brevemente en esta noche, el contenido de esta clase. Muy bien. Evangelio, creo que todos sabemos, ¿verdad? Del griego evangelium, ¿no? Y también se toma del hebreo la palabra bazar. Entonces, yo aquí pido que alguien que tenga buen sonido busque Isaías 52:7
y lo lea, por favor. ¿Sí? Isaías 52:7 y lo lea. A ver. Porque no tengo a todos a la vista aquí, pero tengo unos. Amén, pastor. Amén, adelante. Encontré Isaías 57. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ok. Dice, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, ¿no? Y esto es comparado con la palabra evangelio. O sea, esa palabra en el hebreo, pasar, y en el griego, evangelio, significa buenas nuevas o buenas noticias. Y fíjense que Isaías está hablando de lo mismo, del mismo mensaje prácticamente del evangelio, ¿no? Por eso a Isaías se le llama el evangelio del Antiguo Testamento. Entonces, tanto evangelio como basar en el hebreo tienen ese significado de buenas noticias. Buenas noticias. Yo no sé si lo tengo más adelante. Ya, este término de buenas noticias, ¿no? De buenas noticias, en la antigüedad se usaba para anunciar el triunfo en una batalla, la cual era una buena noticia para el pueblo, ¿no? No había teléfonos, no había medios de comunicación inalámbricos o electrónicos o digitales como tenemos ahora. Entonces, cuando un ejército ganaba una batalla, enviaba un emisario para avisar qué sé yo, al rey o al pueblo o a la gente. Entonces el emisario tenía que correr, ¿no? Corría tipo chasquis aquí en el Perú, ¿no? Y tenían que correr muchísimo, muchos kilómetros, y venía anunciando la buena noticia. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de aquel que viene trayendo esas buenas noticias, ¿no? Que hemos ganado la batalla. Esa era el uso, ¿no? Antiguamente de este término evangelio. Y creo que en el hebreo era el mismo sentido, anunciar que la batalla se ganó. Entonces, por eso decían, cuán hermosos son los pies del que trae la buena noticia. Y esto luego creo que se toma en los evangelios. Muy bien. La palabra evangelio entonces es buena noticia, y esta buena noticia, a ver si lo tengo aquí, sí, esta buena noticia está ligada a la persona y obra del Señor Jesucristo, a su obra redentora, está ligado. En el evangelio, esta buena noticia ya no se refiere al triunfo de una batalla, de algún general que ganó una batalla, ¿no? De un ejército victorioso, glorioso, no. En el evangelio se toma esta palabra para ligarlo, ¿no? A relacionarlo con el Señor Jesucristo y su obra redentora, porque esa es la buena noticia para el hombre pecador, para los seres humanos que somos pecadores. Esa es la buena noticia, que Jesucristo vino, se hizo hombre, ¿no? Murió y resucitó para que nosotros tengamos salvación y vida eterna por gracia y por fe en él. Entonces, evangelio, recuerde, está relacionado, ligado a la persona y obra del Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Sí, aquí Dios, esta es la buena noticia, sí, aquí lo tenía. Dios se hizo hombre en Cristo para salvación y vida eterna para el pecador. Veamos el mensaje central del evangelio. ¿Sí? Jesucristo se relaciona con la buena noticia. Jesucristo y su obra redentora es el tema central del evangelio. Todo cuanto va sucediendo en los evangelios apunta hacia esa obra de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los tres primeros evangelios se les llama sinópticos porque se parecen mucho. Relatan los mismos acontecimientos, milagros, ¿no? Y algunos de ellos, sobre todo Mateo y Lucas,
toman casi las mismas parábolas. Juan es distinto. Juan no tiene parábolas, me parece, o si hay una por ahí. Tiene otro material distinto, no se parece en nada a los otros evangelios, pero hay algo que los 4 evangelios tienen: la muerte del Señor Jesucristo en la cruz para salvación y vida eterna. Igual su resurrección está narrada en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios hacen su relato apuntando hacia ese momento cumbre de la obra, hacia ese clímax del ministerio del Señor Jesucristo, que es su crucifixión, ¿no? Su muerte y su resurrección. Hacia allí apuntan los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque los 4 están interesados, ¿no? Los 4 lo tienen bien claro, que esa es la buena noticia y que Jesucristo y su obra redentora son el tema central de todo el evangelio. Los 4 evangelios, cada uno desde su perspectiva, narra ese momento, ese clímax, ¿no? Del ministerio del Señor Jesucristo. Este es el mensaje central del evangelio, entonces. Muy bien. ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no solamente uno? Y no tendríamos problemas, ¿no es cierto? Que por qué Mateo dice así, que por qué Marco dice así, que por qué Juan dice así, y a veces nos chanca un poco la cabeza, ¿no? Y aparentes contradicciones, y los que desprecian el evangelio se basan en esas cosas para decir, ya ves, esto es contradictorio, no hay armonía y todo lo demás, ¿no? Pero el Señor es sabio. El Señor no por gusto no ha permitido que nos llegue a nosotros 4 evangelios. Creemos que el Espíritu Santo dirigió a que sean 4 los escritores que registren la vida y obra del Señor Jesucristo. Una de las mejores razones que podemos dar, ¿sí?, que encontramos es que eran necesarios estos 4 evangelios para confirmar la veracidad de la persona y hecho del Señor Jesucristo. Esto libra al evangelio de ser confundido con una ficción. A ver, una ley, dentro de una narrativa, dentro de las narrativas, se dice que cuando una narrativa, un acontecimiento, relatado por varias personas, en donde hay aparentes contradicciones, indica que ese relato es verdadero. ¿Por qué razón? ¿Por qué esas aparentes contradicciones indican que ese acontecimiento al cual se están refiriendo es verdadero? Porque ha habido distintas perspectivas que aparentemente dan contradicción. Ahora, si un acontecimiento es narrado con exactitud y no hay contradicciones, ténganlo por cierto que eso es ficción. No, están inventando la historia. No, están inventando. Por ejemplo, perspectivas distintas. Cuando en nuestros países, porque en todos los países hay huelgas y protestas, ¿no? Por ejemplo, estarían protestando los transportistas públicos, los transportistas, ¿no? Y entonces, de parte de los transportistas va a decir, nuestro paro, nuestra protesta ha sido un éxito total. Le hemos puesto de rodillas al gobierno. ¿Qué va a decir el gobierno? Desde su perspectiva va a decir, esta protesta ha sido un fracaso. A la justa han ido 4 gatos por ahí a protestar. ¿Ve? O sea, cada uno tiene su perspectiva, pero se están refiriendo al mismo acontecimiento. No están refiriéndose a acontecimientos distintos, sino que cada uno tiene su propia perspectiva. Y cuando hay conflictos, generalmente indica, eso es una ley de la narrativa, indica que aquel acontecimiento es verdad. Y eso es lo que encontramos en los evangelios, aparentes contradicciones, ¿no? Si todo encajaría exactamente y no hubiera contradicciones, tendríamos
todo el derecho y la autoridad para decir que el Evangelio es un cuento de hadas, es una ficción. Mas esas perspectivas y aparentes contradicciones que hay indican que ese hecho que ellos relatan ha sido un hecho que realmente sucedió. Que ellos no hicieron más que relatar lo que vieron o escucharon o se informaron de un acontecimiento que realmente sucedió. ¿Ya? Ahora, los evangelios son 4 también. Son 4 perspectivas distintas. Esto debido a que cada evangelista escribió para llegar a un público distinto, con propósitos distintos, para presentarles el evangelio en el lenguaje y modo que ellos podían entender. Mateo se va a dirigir a una audiencia distinta a la de Marcos. Y Lucas se va a dirigir a una audiencia distinta a la de los otros. Y Juan se va a dirigir a una audiencia distinta a la de los otros 3 evangelios. Por ello, su perspectiva. Pero eso nos permite tener un cuadro más completo. Es como mirarlo por los 4 lados, ¿no es cierto? Y nos dan un retrato más completo y preciso del Señor Jesucristo, ¿no? Nos dan son perspectivas distintas y nos dan ese retrato más completo, más preciso del Señor Jesucristo. Nosotros no supiéramos, por ejemplo, de ese sentimiento tan humano que el Señor Jesús tuvo, por ejemplo, cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, ¿no es cierto? Corríjame si estoy mal. Lloró, que no lo expresan los otros evangelios, pero nos hace ver a un Jesús humano, un Jesús que sufre con el dolor humano, que sufre por la pérdida y la muerte de un amigo, ¿no? Nos permite ver ese lado. Y otro que dice que tuvo sed. O cuando está en el monte de la transfiguración y se presenta junto con Moisés y Elías. ¿Ve? Si solamente tuviéramos Juan, tuviéramos un Jesucristo falso, sesgado. Pero gracias a Dios que tenemos 4. Y eso nos permite tener una imagen, un retrato, un cuadro más completo, más preciso del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, estos 4 evangelios también nos permiten tener una teología acorde a la revelación del evangelio de Dios, ¿no? Pues cada evangelio nos presenta a Cristo ubicándolo con el contexto total de la revelación de Dios. Esto evita pensar que Cristo y su obra fueron un invento de los apóstoles o de la iglesia primitiva. Porque estos 4 evangelios nos permiten ver que Jesús cumple lo que la Escritura en el Antiguo Testamento decía. ¿Ve? Entonces, estos 4 evangelios nos permiten ver ese Jesús que fue anunciado en el Antiguo Testamento, que fue prometido, porque Marcos nos va a presentar un aspecto teológico de eso, o cómo se relaciona eso con el Antiguo Testamento. Mateo, que es el que más hace uso del Antiguo Testamento, nos va a presentar esa perspectiva. Juan, por ejemplo, nos dice que él estuvo en la creación, ¿ve? Él estuvo en el momento de la creación y es el que creó las cosas. Entonces, estos 4 evangelios nos permiten ver que el Cristo que allí ellos nos relatan es un Cristo acorde a la Escritura, acorde a la revelación de Dios. Sin esos 4 evangelios estaríamos perdidos respecto de la persona de Jesús. Tendríamos muchos cuentos y muchas historias fantasiosas. Ahora, en el tiempo que se escribieron estos evangelios, no solamente se escribieron 4 evangelios. Por ahí estuve revisando y encontré una lista de más de 50 evangelios. Imagínense. Hay el evangelio de Santiago, de Tomás, me parece que hay de Esteban, los evangelios de la Natividad y hay el evangelio de
de Judas y el evangelio de no sé cuántos. Son como, creo que son más de 50 evangelios que se escribieron en esa época. Pero yo creo que aquí hay, y como dije hace un rato, aquí hay un ministerio del Espíritu Santo para que a través de la iglesia solamente tengamos como canónicos estos 4 evangelios. No hay más. 4 evangelios que el Espíritu ayudó a que la iglesia los escoja y los considere como tal. Cuando ya en el 300 y tantos, 350, se hizo el concilio de Nicea, donde se aprobó, vamos a decir, no, fue después, perdón, en el 400 y tanto, me parece, en el concilio de Cartago, me parece, tengo que revisar eso, se aprobó estos 27 libros. No es que allí en ese concilio recién se decidió cuáles eran los libros, no, sino que eso ya estaba decidido. ¿Quién lo había decidido? Las propias iglesias. Y los que fueron a ese concilio no hicieron más que corroborar aquello que las iglesias ya estaban aceptando como canónicos, los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento y estos 4 evangelios, ¿no? Ellos no hicieron más que corroborar lo que ya estaba circulando como algo ya inspirado por el Señor, estos evangelios y el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya hemos visto esto. ¿Cuál es el esquema general que presentan los evangelios? 2. Desarrollo de los eventos y un énfasis en cada uno de ellos. Veamos el desarrollo de los eventos. Aquí podemos ver, y esto lo vamos a usar después como patrón, ¿ya? Como plantilla, para ver cuando estudiemos los evangelios uno por uno. Hay un comienzo en los 4 evangelios, y ese comienzo es con el ministerio de Juan el Bautista. Ahí coinciden los 4. Mateo empieza con su genealogía, el nacimiento de Jesús, y luego el ministerio de Juan el Bautista. Marcos no considera ni la genealogía ni el nacimiento del Señor Jesús. Él empieza de frente con el ministerio de Juan el Bautista. En eso coincide con Mateo. Lucas narra sobre el nacimiento de Jesús, algo, su genealogía, sobre el nacimiento de Juan el Bautista también, ¿no? Sobre la visita de ambas madres, de Juan el Bautista y de Jesús, el anuncio del ángel y todo eso. Y eso no lo tiene. Ese material no lo tiene ni Mateo, ni Marcos, no tienen ese material, ni Juan. Es como que Mateo tiene la visita de los magos y la matanza de los niños por parte de Herodes, lo que no lo tienen los otros evangelios. Pero Lucas también tiene el ministerio de Juan el Bautista. Y Juan, el evangelio de Juan, igual. Juan empieza... Podemos decir, Juan empieza su evangelio en la eternidad, ¿no? Y luego baja a la tierra con el Señor. Y luego el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, esto podemos ponerlo como una plantilla general, que es el comienzo, es el ministerio de Juan el Bautista. Mateo, Lucas y Juan añaden un material, cada uno distinto del otro. Marcos no añade ningún material aquí. Y luego viene, que es la parte más gorda, más grande, más extensa, que es el cuerpo central. Esto es el ministerio de Jesús. Después que Jesús fue bautizado, fue a esos días al desierto, donde fue tentado, y Juan el Bautista es tomado preso. Entonces empieza ya la vida pública, el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es la parte más extensa. Y hay una tercera parte que es el final y el clímax, que narra la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo.
Y allí vamos a encontrar materiales inéditos en cada uno de los evangelios, que uno pone el otro no lo considera. Los 3 primeros evangelios denominados sinópticos van a considerar van a compartir gran parte de su material, ¿no? Juan es distinto, como ya dijimos, pero podemos poner estas 3 partes de manera general en los 4 evangelios. Y de esa forma es como vamos a ver cuando tengamos que ver cada uno de los evangelios. Vamos a ver el comienzo, qué sucedió allí, como lo relata Mateo, como lo relata Marcos, Juan y Lucas, ¿no? Y vamos a ver el cuerpo central, cuáles son los eventos que van narrando allí los evangelistas, igualmente cómo narra cada uno de ellos el final y el clímax de los acontecimientos que sucedieron, que se relatan en los evangelios. Esto sería el desarrollo de los eventos. Y la otra parte es el énfasis. Hay 2 focos geográficos. Galilea y Jerusalén son los 2 focos geográficos. Jerusalén y consideramos una parte Judá, ¿no? Jesús va a empezar su ministerio en Galilea. Y mientras esté en Galilea va a salir un momento para Tiro y Sidón, que ya es fuera, está en la costa, ¿no? Va a ir un rato para Cesarea de Filipos, cerca de esa ciudad, en un monte allí cerca, que no se sabe con exactitud cuál es. Sucede la transfiguración, eso está fuera de Judea, ¿no es cierto? De Galilea. También va a ir al otro lado del mar de Galilea, por Decápolis, ¿no? Sí, Decápolis, por allí va a ir por esa ciudad. Va a pasar un día también por Samaria, ¿sí? Pero el mayor énfasis de su ministerio al principio está en Galilea. Y luego dice uno de los evangelios que enrumbó, puso su rostro hacia Jerusalén y ya se enrumbó allí y allí terminó con su muerte y su resurrección, ¿no? Se va ya para Galilea. Ahí tenemos para Jerusalén. Allí cuando primero va llegando a casa de sus amigos en Jericó, ¿no es cierto? Betania, pasa por Jericó. Posiblemente, aunque la Biblia no nos dice, que cuando él ya se fue para la zona de Judea y Jerusalén, dice que él se fue por el otro lado del Jordán. Quiere decir que posiblemente pasó por la zona de Perea. Aunque no nos dice, solamente dice que se fue por el otro lado del Jordán, quiere decir por la zona de Perea, y luego atravesó el río para irse a Jericó, de ahí para Betania, a casa de sus amigos, y de ahí tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, que eso ya dura una semana, ¿cierto? Y eso allí terminó en Jerusalén, terminó su ministerio con su muerte y su resurrección. También hay otro énfasis muy marcado en los evangelios, es la división creada por Jesús en la nación, entre aquellos que le seguían y la oposición. Marcos, apenas empieza el capítulo 2, que empieza relatando milagros, ya empieza la oposición contra Jesús. Y esa oposición por parte de los líderes judíos cada vez va a ir subiendo de intensidad, ¿no es cierto? Y lo van a matar. Mucha gente le sigue y hay mucha oposición al ministerio de Jesús. Eso se va a notar en los 4 evangelios. Aquellos que creen en él, aquellos que le siguen a él y van y caminan, confiesan su fe con él, y aquellos que se oponen a Jesús. Y cuando nosotros observamos los episodios de milagros y como estas cosas, allí están los fariseos, los escribas, ¿no es cierto? Los judíos tratando de ver si le pescan en algún error. Allí está la oposición presente, siempre le están siguiendo y le acusan de todo, de blasfemo, hijo de fornicación, hijo del diablo, le dicen de todo. Hasta que dice, muy bien, aquí no nos queda más que matarlo. Antes de enjuiciarlo, ellos ya habían dictado sentencia sobre Jesús. Antes de enjuiciarlo, dictaron sentencia en el Sanedrín, ¿no? Para matarlo. Y consiguieron su propósito. Pero la Escritura dice que todo fue por
plan y designio del Señor. ¿No? A Jesús nadie lo mató, Él dio su vida voluntariamente para ser muerto, pero luego la tomó y resucitó, porque Él es Dios hecho hombre, ¿no? Otro énfasis es la relación de Jesús con la profecía del Antiguo Testamento. Él es el Mesías prometido. Mateo es el evangelista que más textos del Antiguo Testamento va a usar para mostrar que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Él es el que más textos va a usar. Textos literalmente los usa o se refiere a ellos más que los otros, ¿no? Pero igual Juan va a decir que Él es el Dios hecho hombre, ¿no? Igual Lucas va a hablar de Él también como el Hijo del Hombre, ¿no? Como aquel Dios que se hizo hombre. Y Marcos igual, como aquel que vino para dar su vida en rescate por muchos. Y los 4 evangelistas llegan a ese momento cumbre, que es su muerte, crucifixión, ¿no? Su crucifixión, muerte y resurrección. Ahora, este último punto, la relación de Jesús con la profecía del Antiguo Testamento, fue el énfasis de la predicación apostólica. Ellos predicaban esto. ¿Por qué razón? Cuando Pablo, Pedro, Juan y otros predicadores, que no sabemos sus nombres, no sabemos qué pasó con los otros apóstoles, pero indudablemente fueron predicando el Evangelio, todos ellos, para evangelizar, usaban el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento no existía, pues, recién estaba escribiéndose, recién estaba formándose. Entonces, todos ellos usaban el Antiguo Testamento para evangelizar. ¿Y qué hacían con el Antiguo Testamento? Decían, miren, aquí en tal parte dice que este Jesús que nació, aquí está profetizado, qué sé yo, en Isaías, vaya a saber qué textos usaban, ¿no? Aquí está profetizado. Pablo va a usar eso, el Antiguo Testamento. El propio Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando entra a la sinagoga de Nazaret? Agarra el rollo, lee Isaías y dice, delante de ustedes se ha cumplido la escritura. Este de quien habla Mesías, este de quien habla Isaías, está frente a ustedes. Yo soy, ¿no? ¿Qué pasa con Jesús? Lo quieren matar en Nazaret. Porque él mismo se identifica como aquel de quien Isaías habló, ¿no? Toma Isaías 61. Entonces, y los demás predicadores, ¿no? Los apóstoles, la iglesia, todo creyente, hacía énfasis en que Jesús es el Mesías prometido en los libros del Antiguo Testamento, en la ley, en los salmos, en los profetas, como se le llama. ¿Okay? Entonces, estos 3 énfasis se puede ver en estos 4 evangelios. 2 focos geográficos, Galilea y Jerusalén, la división creada por causa de Jesús, aquellos que le siguen y aquellos que se oponen, y la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Y este último, como repito, es el énfasis que se hacía en la predicación en la iglesia primitiva, demostrarles que Jesús es el... ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien está? Andrés. No me llamo Andrés. Ok, muy bien. Cuide su micrófono, por favor. No queremos enterarnos de sus intimidades en casa, por favor. Cuide su micrófono, ¿sí? Deje que lo de su casa se quede en casa, que no se ventile pues a Perú, a Bolivia, a Venezuela y se riegue sus intimidades por toda América Latina. Así que controle su micrófono, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Idioma. ¿Qué pasa con el idioma? El Antiguo, todo el Nuevo Testamento fue escrito, hasta donde sabemos, es lo que indica la evidencia, fue escrito en lo que se denomina el griego koiné, ¿no?
Koiné significa común. Era el griego, pues, de la calle, del mercado, ¿no? El griego que todos sabían hablar. No era el griego, pues, de Aristóteles, de Platón o de los grandes filósofos. No era ese griego. El griego era lo que se denominaba la lengua franca, quiere decir, a través del griego tú hacías todo tipo de transacción comercial, como nosotros, por ejemplo, actualmente, todas ¿cómo se llama? Todas las discusiones, los tratados comerciales, diplomáticos y todas esas cosas actualmente se hacen en inglés, ¿no? No importa qué idioma hablen los países que van a conversar, pero si los dos son de lenguas distintas, van a conversar en inglés, ya sea si es que ellos saben o con un intérprete. Entonces, el inglés actualmente es la lengua franca. Con ese idioma uno puede viajar por cualquier parte del mundo, ¿no? Ya se hacen, cuando usted ve las bolsas de valores, todo está en inglés, ¿no? Los tratados diplomáticos se hacen y se redactan en inglés, ¿no? Para que llegue a todo el mundo. En ese tiempo era el koiné, el griego, el lenguaje común. Con eso se hacían todos los tratados. En un principio se pensaba que el griego del Nuevo Testamento era un griego especial, ¿no? Algunos decían, es un griego sagrado, es un griego inspirado por el Espíritu, algo así, ¿no? Hasta que por allí en unos documentos, unos documentos de negocio y de mercado, se dieron cuenta de que era el mismo griego del Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí recién descubrieron que no era un griego especial solo para el Nuevo Testamento, no, era un griego del vulgo, ¿no? El griego común, que lo usaban en todas partes. Con este griego tú te hacías entender en cualquier lado. En cualquier lado tú podías entender tanto con el erudito como el ignorante, pero que sabía griego. Con esto todo el mundo podía entenderse. Fue el idioma universal de la época, ¿no? Y esto fue gracias bueno, creemos que todos los escritores del Nuevo Testamento escribieron sus libros en este griego koiné, aunque por allí circulan teorías de que, por ejemplo, Mateo fue escrito en arameo y después fue traducido al griego, porque hay que considerar que Mateo fue dirigido a los cristianos judíos, ¿sí? Y entonces el idioma que se hablaba era el arameo, no el hebreo, sino el arameo. Y por eso algunos asumen que Mateo fue escrito en arameo. Y actualmente hay investigaciones para tratar de corroborar de que se escribió en arameo, pero no hay evidencia. Y mientras no hay evidencia, podemos seguir diciendo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron sus libros en griego, sus originales. Si por allí en el tiempo sale una evidencia, encuentra un documento fehacientemente original, ¿no? Que no sea una falsificación, como algunas veces se trató de hacer, y se diga, tal evangelio fue escrito en este idioma. Entonces no hay problema, decimos, perfecto, está la evidencia. Entonces ya no podemos decir que todos fueron escritos en griego, pero no hay tal evidencia. Y creo que no hay ningún problema en seguir sosteniendo el hecho de que fueron escritos todos en griego. ¿Por qué razón? Porque era el idioma que se hablaba. Y creemos que Mateo, a pesar de que se dirigió a los judíos, creemos que fue escrito en griego. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo habían judíos que vivían en el exterior, pero que ya no hablaban ni arameo, mucho menos hebreo, hablaban griego. Por ejemplo, los judíos que habían migrado hacia la zona de Palestina, ¿no? Ellos conocían la escritura en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Ellos no hablaban hebreo, habían perdido su lengua, ¿no?
mucho menos, pero no hablaban ni hebreo ni arameo. Lo que sí hablaban era griego y eran judíos. Entonces, Mateo, para evitar que solamente los judíos que hablan arameo entiendan, escribió en arameo, él prefirió, pensamos, en griego, para que tanto el judío que habla arameo como el judío que habla griego entienda y se informe sobre el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Y no hay evidencia, pues, de que se haya escrito en otro idioma. Ellos usaron esto y fue la lengua universal de la época debido, sabemos, a Alejandro Magno, que en sus conquistas, él llevaba filósofos y llevaba maestros, y conforme iba conquistando, iba instaurando escuelas, ¿no? O centros de instrucción para que los lugares y los pueblos que eran conquistados, para que ellos también aprendan el griego. Él se preocupó por eso, ¿no? Ponía sus lugares de deportes, ¿no? Sus gimnasios en las ciudades a donde él iba. Entonces, él, aparte de conquistar militarmente, se preocupó también por una conquista cultural. Y lo logró, a pesar del poco tiempo que él se quedó. Él falleció a los 30 y tantos años, principios de sus 30 años, pero después siguieron ya sus otros generales, pero ya él había instaurado esa cultura de enseñar el griego y la cultura griega, ¿no?, a otras regiones a donde ellos iban conquistando. Y fue el idioma universal aproximadamente desde el 300 años antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Y de ahí ya desapareció. En este momento estamos con el inglés. No sé hasta cuándo durará el inglés, ¿no? Pero tiene pocos años, prácticamente creo que es desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, creo que se puede contar, ¿no? O quizá más o menos por ahí. Entonces no tiene, creo que todavía no cumple ni 100 años el inglés como una lengua franca, ¿no? No sé cuántos años durará. Pero fíjense que el griego tuvo casi como 800 años como lengua universal, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Roma había conquistado después Grecia de manera militar, pero sabemos que Grecia lo conquistó culturalmente. El latín solo hablaban los romanos, nadie más, pero griego hablaban todos los pueblos a quienes los romanos habían conquistado, porque esos pueblos, antes de ser conquistados por los romanos, habían sido conquistados por los griegos, y los griegos se preocuparon de instruirles en su cultura y en su lengua. En la Biblia tenemos un ejemplo en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos hay un problema porque dicen, están repartiendo la ayuda que se da a las viudas, dice, y la viuda de los griegos no están recibiendo, están sufriendo discriminación, las viudas de los griegos. ¿Por qué se les llama viuda de los griegos? No es que se les denominaba así, porque ellos habían vivido muchísimos años fuera de Palestina y allí habían perdido su lengua, habían perdido hasta su cultura judía, sus costumbres judías, su forma de vestir mismo habían perdido, hablaban griego, se portaban como griegos, se vestían como griegos, pero sabían su origen. Y cuando luego regresaron a su tierra, y los otros judíos que eran de allí, siempre había un menosprecio, ¿no? Esas son tan contaminadas por el mundo. Parece que era un trato algo así como con los samaritanos, ¿no? Y los apóstoles tienen que corregir eso. Allí está ese ejemplo de judíos griegos, ¿no? Griegos se les llamaba porque hablaban su cultura, su forma de ser, de portarse, todo era como griego. Habían vivido por varias generaciones, eso debido a las deportaciones que habían sufrido. Evangelio y Antiguo Testamento. El Evangelio va a tener su fundamento en el Antiguo Testamento. El Evangelio no se crea a partir de la nada, ¿sí? Todos los libros del Antiguo Testamento no son cosas inventadas de la nada, que ellos empezaron algo nuevo. No es cierto.
todo cuanto los evangelios nos dicen y el resto del Antiguo Testamento están fundamentados todo lo del Nuevo Testamento está fundado en el Antiguo Testamento. Y en los evangelios es donde más se ve eso. Vuelvo a repetir, Mateo usa muchísimas veces, creo que son más de 40 o 50 veces que usa el Antiguo Testamento, cita el Antiguo Testamento, ¿no? Y como dije hace un rato, los predicadores de los primeros siglos usaban el Antiguo Testamento para presentarles a Cristo. Nosotros casi no usamos, creo, el Antiguo Testamento para presentar a Cristo porque ya tenemos el Nuevo, estamos en otra época, ¿no es cierto? Y agarramos, qué sé yo, Juan 3:16, agarramos Romanos, agarramos Apocalipsis, agarramos, bueno, distintas partes, versículos del Nuevo Testamento para predicarles el Evangelio y casi nunca recurrimos al Antiguo Testamento. Pero los cristianos de los primeros siglos recurrían al Antiguo Testamento porque era la única escritura que tenían, ¿no? Y para mostrar que Jesucristo y su obra redentora tienen su fundamento en el Antiguo Testamento, lo que los judíos llamaban la ley, los salmos y los profetas. El Antiguo Testamento es la promesa y el Evangelio es el cumplimiento. En el Antiguo Testamento se promete el Mesías y en el Nuevo Testamento se cumple la promesa. ¿Qué dice Mateo? Emanuel, Dios con nosotros. Toma Isaías, ¿cierto? ¿Isaías es eso? No recuerdo. Pero lo cierto es que Mateo muestra que Jesucristo es el Mesías, el rey que los judíos estaban esperando y que les había sido prometido en el Antiguo Testamento y que ahora ha llegado su cumplimiento. ¿Se acuerdan cómo empieza Jesús su ministerio? El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empieza, el tiempo se ha cumplido, ¿no? Ya todo cuanto el Antiguo Testamento dijo, ahora se estaba cumpliendo. Propósito y destinatario. Esto lo vamos a ver después de manera más detallada, ¿no? Fíjense, decíamos que son 4 relatos porque cada uno tiene propósitos y destinatarios distintos, ¿no? El Evangelio de Mateo va a presentar a Jesús como el rey que los judíos estaban esperando, el rey Mesías que los iba a salvar, y por eso y va a ser dirigido a los judíos, ¿no? A cristianos judíos. Por eso es que Mateo va a usar, es el evangelio que más citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se está dirigiendo a los judíos, no se está dirigiendo a los griegos, a los romanos que no conocían la escritura, se dirige a los judíos. Y presenta y les dice, aquí está, este Jesús en quien ustedes han creído, este es el rey Mesías que estaba prometido en la escritura. Este es el Emanuel, es el Dios con nosotros. ¿Okay? Marcos va a presentar a Jesucristo como el siervo de Dios. Aquí un versículo clave es Marcos 10:45, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y a quién se dirige Marcos? A los romanos. ¿Por qué a los romanos? Porque Marcos está como ayudante, como su secretario, como su asistente de Pedro. Y Pedro está predicando en Roma, Marcos está caminando con él, y los romanos le dicen a Pedro, pues déjanos algo escrito. La mente es frágil, ¿no es cierto? Hoy escuchas algo y mañana te olvidas, pero si lo has escrito, lo vuelves a leer y leer y leer y leer y leer las veces que quieras. Entonces, los hermanos en Roma, parece que le pedían eso a Pedro, y Marcos va a escribir. Marcos no fue discípulo de Jesús, pero fue discípulo de Pedro y escuchó los sermones y la enseñanza de Pedro, y Marcos va a escribir de los sermones, de las enseñanzas de Pedro, para dejarle a los hermanos que estaban en Roma, ¿no?
Y eso vamos a ver, algunas particularidades de Marcos. Marcos, por ejemplo, usa latinismos, ¿no? O sea, algunas palabras latinas, porque se está dirigiendo a los romanos, porque ellos eran los únicos que hablaban latín, los romanos. Los judíos no sabían nada de latín, los griegos tampoco, muy poco, ¿no? Entonces hay evidencias para decir eso. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre, aquel que se hizo hombre también, pero al mismo tiempo es lo que dice, ¿cómo se llama? Daniel, ¿no? Él es también el rey, el Mesías, el que recibe el reino, ¿no? El que tiene el reino, que está en Daniel 7. Y se va a dirigir a los griegos. Sabemos que Lucas se dirigió a un tal Teófilo, ya su nombre nos dice que es griego y es un gentil, y le va a dar una información a él. Y eso quiere decir que está dirigido a gentiles o griegos, no a judíos ni a los romanos, sino a los griegos, a gentiles. Lucas tampoco fue apóstol de Jesús. Lucas más bien fue discípulo de Pablo, caminó con Pablo gran parte de su ministerio, estuvo con Pablo creo que él estuvo hasta el momento de la muerte con Pablo en Roma. Y él escribió, investigó, cuando Pablo estuvo preso en Cesarea, no en Cesarea de Filipos, sino en la otra Cesarea que estaba en la costa de Galilea, ¿no? Pero de Palestina. Juan presenta a Jesucristo como Dios. Por eso dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es Dios que se hizo. Y allí vamos a tener declaraciones como yo soy el que soy, yo soy, ¿no? Que es el nombre con el que se presenta Dios a Moisés, ¿no? Yo soy, por eso lo quieren matar. Y Juan, que sí fue discípulo de Jesús, se va a dirigir a la iglesia, generalmente. Cuando Juan escribe su evangelio, lo escribe muchos años después de los otros, él está viviendo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y va a dirigir su evangelio con materiales distintos a los que usan Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Para dirigirse a la iglesia. Ya prácticamente están viviendo en una época distinta, él ya está viviendo a finales del siglo I. Las cosas están cambiando rápidamente, ¿no? Bien, esto de manera panorámica, el propósito y destinatario, o la forma como presenta cada uno a Jesús. Por eso es que vamos a tener aparentes contradicciones, pero nos da esto un cuadro más completo del Señor Jesús. ¿Qué más tenemos? Ya. Jesucristo y su evangelio son el fundamento y corazón de toda la escritura. Si tú sacas a Jesús de la escritura se convierte en un bonito cuento de hadas. No sirve para nada, más que para divertir. Pero Jesucristo, los que han estado conmigo en el curso de bibliología, me parece que fue, Jesucristo, toda la Biblia tiene un mensaje redentor. Y ese mensaje redentor está en Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Y en los evangelios no hace más que cumplirse la profecía sobre Jesús dichas en el Antiguo Testamento. Y quiero que leamos aquí, a ver, por favor, que alguien nos lea Romanos 1 del 1 al 3. Un poco para dejar de hablar yo. Romanos 1 del 1 al 3, que alguien lo lea, por favor. A ver. Un joven o una señorita. Amén, pastor. Adelante. Amén. Ya, a ver. A ver, Patricia, ahí te veo con ganas. Adelante, Patricia. Romanos 1, del 1 al 3 dijo, ¿verdad? Sí, del 1 al 3. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahí está.
Si usted, no sé si todos están por ahí con el texto, o los que estén allí. ¿De quién es el evangelio? ¿Qué dice versículo 1? Jesucristo. De Juan. ¿De quién es el evangelio? Según De Romanos. Juan. No, Romanos 1:1. Dice que De Pablo, Dios. Pablo fue apartado para el evangelio de Dios. De Dios. ¿Desde cuándo surge este evangelio? Que dice el versículo 2, me parece. ¿Qué más dice? Apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué dice el versículo 2? Que él había Prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿A qué se refiere cuando dice las santas escrituras? Biblia. ¿Cuál Biblia? ¿Qué Al parte? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento. Cuando habla de los profetas, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Profetas no solamente son los profetas mayores y menores. ¿Se acuerdan que Moisés dijo, profeta le será levantado de entre ustedes? ¿No? Y es el Señor Jesucristo. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Ve? Entonces, ya Pablo está diciendo que toda la escritura, Pablo no tiene el Nuevo Testamento como nosotros, toda la escritura y todos los profetas, está refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, hablaron sobre el Evangelio de Dios. ¿Ve? Hablaron sobre el Evangelio de Dios. Y el versículo 3, ¿qué cosa dice más sobre el Evangelio? ¿Qué dice el versículo 3? acerca de su Acerca hijo, de Jesús. Ahí está. O sea, el Evangelio de Dios consiste o se refiere ¿a quién? A su Hijo. A la persona del Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio, por eso decimos el Evangelio es el fundamento y corazón de toda la Escritura. El Evangelio no es un invento de los apóstoles ni del propio Señor Jesucristo, si podemos decir así en su calidad de hombre, ni de la iglesia primitiva. Si hay alguien a quien echarle la culpa por haber inventado el Evangelio, es el mismo Dios, ¿no? Él es el creador y el inventor del Evangelio, no los apóstoles, no la iglesia primitiva. Entonces, por eso el Evangelio es el fundamento y corazón de toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. William Castillo, dime, hermano. Sí, Dios le bendiga, siervo. Está excelente la clase. Lo que usted está hablando sobre la parte de los profetas, prácticamente sabemos que Isaías, del capítulo 52, 13 a 53, 12, ahí se refleja parte de la profecía mesiánica, que es lo que está reflejando también en el Nuevo Testamento. Luego está, ahorita que lo que usted está diciendo, me acordé de Isaías 9, cuando dice, porque un niño nos he nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Me imagino en este caso, pues, una profecía mesiánica. ¿Es así, profesor? Sí. Igual Isaías 7:9, ¿no? Llamará su nombre Emmanuel. Y Mateo va a tomar eso, ¿no? Cuando dice, cuando se hace el anuncio a la Virgen, ¿no? A María, y se le dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y eso está en Isaías, capítulo 7, versículo 9, me parece, 9 o por ahí. Y el otro está en el capítulo 9, que está citando el hermano Castillo. Su nombre es Rey, es admirable, príncipe de paz y todo eso, ¿no? Todo eso corresponde a Jesús. Entonces, el Evangelio no empezó
vamos a decir, cuando Jesús apareció en la tierra. Simplemente se manifestó aquel que es el fundamento del Evangelio, aquel que iba a hacer la obra redentora, ¿no? El Evangelio no lo inventaron los apóstoles, no lo inventaron la iglesia primitiva, fue obra, ¿no? Fue creación en la eternidad de parte de Dios mismo. Eso es lo que Romanos está diciendo Pablo aquí en Romanos, ¿no? Y aquí en Romanos nos va a decir, hijos según la carne de David, y en el siguiente versículo va a decir que fue declarado hijo de Dios por el Espíritu en el momento de la resurrección. O sea, no, fíjense cuán ricos son esos primeros 4 o 5 versículos de Romanos, que habla que el Evangelio es de Dios, que ese Evangelio ya fue dicho, profetizado en toda la Escritura, ¿no? Y que el contenido, el alma de ese Evangelio es el Señor Jesucristo, y que ese Jesucristo es de David, quiere decir su naturaleza humana, descendiente de David, y declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu, quiere decir divino. Su humanidad y su divinidad en esos primeros versículos, Pablo lo plantea así, bien claro, preciso, ¿no? Así empieza su carta. Muy bien, por ahí veo a Galaxy. A ver, hermano, Galaxy. Pastor, una pregunta. Entonces, cuando Dios creó ya la tierra, Jesucristo igual ya existía, porque ya habla en el Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios y siempre ha existido. Juan va a decir que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. No es que se hizo Dios, era Dios ya, siempre fue Dios. Y luego el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Gracias. Y él cuando, por eso dije, ¿no? Cuando Génesis empieza diciendo en el principio, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es la misma forma en que empieza Juan su evangelio. Cuando dice en el principio, era el verbo, ¿no? Y todas las cosas por él fueron hechas, es la misma forma. Luego en Génesis va a hablar diciendo que el espíritu del Dios se movía sobre las aguas. Y en el Nuevo Testamento vamos a tener la intervención del Espíritu Santo en todas las veces, ¿no? Tanto en los Evangelios como en el Nuevo Testamento. Y aquí hay que entender algo. A veces nosotros somos modalistas respecto de la Trinidad sin darnos cuenta. Pero cuando uno va observando los Evangelios, por ejemplo, la Trinidad en pleno siempre está actuando. Porque Cristo está actuando en el poder del Espíritu, ¿sí? Y bajo el mandato de su Padre. Y Él está viéndonos, o sea, y en la cruz va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, toda la plenitud de la Trinidad está actuando todo el tiempo. No que mientras Jesús actúa, el Padre se está vacacionando por allí, el Espíritu está por allí. No, los tres están actuando al mismo tiempo. Siempre están actuando juntos, nunca separados, ¿no? Porque es un solo Dios. Por eso decía, a veces decimos, no, Dios se manifiesta como Cristo, Dios se manifiesta como Espíritu, y somos modalistas sin saberlo. Amén, pastor. Uno es un poco más acucioso, se va a dar cuenta que la Trinidad en pleno está actuando siempre. Muy bien, José Fuentes. Amén, pastor. Dios te bendiga, hermano. José Fuentes, prende tu micrófono. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. Hermano, para dilucidar un poco sobre este tema o alguna interrogante que me surge a medida que usted está dando su cátedra. Anteriormente usted mencionó que a los evangelios se les conoce como los evangelios sinópticos, más que todo a Mateo, Marcos y Lucas. ¿Usted me puede explicar un poquito más sobre qué se refiere a sinópticos y por qué sinópticos? Esa es una pregunta. Y otra es por qué Juan es un tanto diferente a los demás evangelios.
Sinóptico quiere decir una visión en conjunto. Eso es el significado de sinóptico. Algo que miramos en conjunto, ¿no? Y estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hacen esa mirada en conjunto. ¿Por qué razón? Porque ellos van a tomar los mismos materiales. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos Marcos, por decir, no hubiéramos tenido Marcos por muchos años y de repente aparece Marcos, pero todo Marcos lo vamos a encontrar contenido entre Mateo y Lucas. Prácticamente todo Marcos está entre Mateo y Lucas, ¿no? Y más Lucas y Mateo tienen materiales inéditos propios particulares de ellos, que no lo tiene Mateo, por ejemplo, tiene material que no lo tiene Marcos ni lo tiene Lucas. Y Lucas tiene también su propio material que no lo tiene Mateo ni lo tiene Marcos. Pero los tres evangelios comparten gran parte de su material. Hay algún porcentaje por allí que en otra clase lo vamos a dar. ¿Cuánto de Marcos tiene Mateo? ¿O cuánto de Mateo tiene Marcos? Y vamos a ver que Marcos, qué sé yo, tiene el 90% de Mateo, ¿no? Y igual cantidad casi va a tener de Lucas. O sea, todo Marcos está contenido entre Mateo y Lucas. Más Mateo y Lucas sí tienen más material particular que Marcos, ¿no? Ahora, Juan, por eso le llama evangelios sinópticos, porque comparten material. Hay una visión conjunta de los tres, ¿no? De los mismos milagros, los mismos hechos, las mismas discusiones de Jesús y todo eso, ¿no? Ahora, estos evangelios, en una visión conservadora, estos primeros tres evangelios son escritos antes de la destrucción del año de Jerusalén, que fue en el año 70. Algunos lo van a colocar más allá, pero en una versión más conservadora, estos tres evangelios fueron escritos antes del año 70. Posiblemente Marcos primero, y de ahí tomaron Mateo y Lucas, ¿no? Es lo que se postula, es una. Otros van a tomar que primero fue Mateo y que Marcos y Lucas tomaron de ahí. Pero lo más categórico parece que es Marcos, que fue el primero. Juan va a escribir su evangelio más o menos en el año 90, 95, ¿no? Y ya no está en Jerusalén, está en Éfeso. Allí está. Y la tradición cuenta que Juan vio los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas y dijo, ya, esto es cierto, ya todo está aquí, yo no voy a volver a escribir eso, ¿no? Y él consideró otro material muy distinto, que no lo tienen los tres evangelistas, los tres evangelios sinópticos, porque su perspectiva, vuelvo a repetir, y sus propósitos son distintos. Y escribe en una época distinta. Ya no necesita repetir lo que dijeron los otros evangelios. Y ya pasó, ya no está el problema del asedio, de la guerra de los judíos. Ya terminó la guerra de los judíos, los romanos lo botaron. Está en otro lugar, está en el Asia Menor, y por eso su material es distinto y porque lo escribe en una época ya distinta. Casi a final del siglo I, cuando ya la iglesia primitiva está formada. No está en proceso de formación, ya prácticamente está formada la iglesia. Ya está caminando como iglesia, ¿no? No sé si por allí voy contestando, pero paciencia en el transcurso del curso. Y no pretendo que todas las preguntas van a ser respondidas, ¿sí? Van a ver, al final del curso van a haber muchas más preguntas de las que tienen ahora. Adelante, a ver, Mario, por allí. Mario Méndez. Adelante, hermano. Sí, bendiciones, pastor. Adelante. Bendiciones, les saludo desde El Salvador. Amén, hermano, amén, El Salvador. Prácticamente ya respondió la pregunta que le quería hacer, porque entiendo que la Biblia no la tenemos en una orden cronológica, es decir, Mateo es escrito primero, sino que ya respondió la pregunta que cuál es el primer evangelio que salió, digamos, a la luz antes de, no sé, de los otros.
Sí, había una pregunta que no lo he considerado aquí, pero lo que tú me dices me da pie a eso. ¿Por qué está Mateo primero? ¿Y por qué no han puesto a Marcos primero? ¿No? Porque dentro de la escritura no hay un orden cronológico. Sabemos que los evangelios no fueron los primeros escritos. Posiblemente el primer escrito pudo haber sido Gálatas o pudo haber sido Filipenses, antes que los evangelios, ¿sí? Pero Mateo está colocado primero porque Mateo es el evangelio que más se presta a ese puente entre Antiguo y Nuevo Testamento. Es el evangelio que más se presta, que hace ese puente perfecto entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque Mateo presenta a Jesús como el rey Mesías y empieza con la genealogía de Jesús, ¿no? Este fue hijo de Abraham, de David y llega hasta Jesús, ¿no es cierto? Hace el puente y después va a decir, hace el anuncio del nacimiento de Jesús a María y cita a Isaías y dice, Emanuel con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Ve? Ese Jesús, ese Mesías, ese rey descendiente de David, ¿no? Que le corresponde el trono, ese ha nacido. Y aquí está, ¿no? Entonces, Mateo es el que más se presta entonces a ese puente entre Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es una razón que se esgrime para decir que Mateo está primero allí. Es el que abre el Nuevo Testamento. Pero no hay una respuesta tajante, vamos a decir, ¿no? Es decir, Mateo, la razón de por qué está Mateo allí. Simplemente se especula. Otros van a decir que porque fue escrito primero. No, está allí. Pero parece que la evidencia más apunta a que primero fue escrito. Y si hablamos de cronología, entonces primero debería estar Gálatas o Filipenses. Y no Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ¿no? Si nos circunscribimos a lo cronológico, no correspondería estar ahí Mateo. Estaría Gálatas o Filipenses, o estos que fueron escritos antes que estos evangelios, ¿no? Muy bien, quiero leer un verso más. Después reviso los chats, ¿ya? O hágame acordar si hay alguna pregunta ahí que no estoy leyendo. No soy tan rápido. 1 Corintios 15, 3 y 4. A ver, que alguien lo lea, por favor. 1 Corintios 15, 3 y 4. A ver, que alguien lo lea. Lo tengo. Adelante. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 3 al 4. 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que llama la atención allí? Crucificado, murió, resucitó, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿A cuáles escrituras? Conforme a la Escritura. ¿Cuáles escrituras? El del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, profetas. Claro, no existía el Nuevo Testamento. Conforme Antiguo a la Testamento. ¿Ve? No, dije hace un rato que ¿cómo se llama? El énfasis de la predicación apostólica y de la iglesia en general, de la iglesia primitiva, fue eso, que presentar a Jesucristo como aquel Mesías que había sido prometido, como el Salvador prometido. Ese fue el énfasis de la predicación. Y aquí lo tenemos, este ejemplo en Pablo, ¿no? Murió conforme a la Escritura, ¿no? Fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. 3 veces creo que dice allí, conforme a la Escritura, ¿no? Pablo está diciendo, yo no he inventado nada, no me echen la culpa a mí, ¿no? Échenle la culpa al Señor, a los profetas,
Ellos son los que ya nos habían anunciado el Evangelio. Simplemente estamos cumpliendo con el mandato del Señor de anunciar al Mesías Salvador. Muy bien. Hasta ahí. Evangelio entonces significa buenas noticias para el hombre pecador, ¿no? Jesucristo y su obra redentora son o es el Evangelio. Allí está centrado todo. Para eso vino. Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte. Eso es lo que nos presenta en el Evangelio. Eso nos presenta el Evangelio. Triunfó sobre el pecado y la muerte cuando Él murió en la cruz y resucitó. Su triunfo fue absoluto. El Evangelio sigue siendo buenas noticias para hoy, o para nosotros hoy, ¿no? Sigue siendo buenas noticias para nosotros hoy. Y yo pensé que esto lo iba a pasar rápido, pero ya estoy en problemas con la hora. Necesitaba tocar otro tema. Quiero, a ver, un ratito aquí. Ya, antes de esto, ¿hay algo en el chat que necesito responder? No sé. No, profesor, no. Está lo de Lucas, eso. Siga. Pastor, por favor, ¿puede rezar la página anterior? Estaba copiando. Ya. Donde decía conclusiones. Ya. Por favor. Conclusiones. Esto es correcto. Gracias. Que hemos sacado de allí. Muy bien, ahora vamos a lo que ustedes están esperando con muchas ansias, ¿no? Con todo el ardor de su corazón, las tareas. Estas son para durante la semana, ¿sí? Ahorita yo les voy a bajar inmediatamente terminado esta presentación. Y yo voy a pasar este documento debí haberlo ya pasado en la tarde, al hermano Walter, y él se va a encargar de pasarles a ustedes. En base al documento que se llama En su situación histórica y cultural, responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué el estudio del contexto histórico ayuda a entender mejor el texto bíblico? Es un documento pequeño, parecen muchas páginas, pero son páginas pequeñas. Usted tiene que leer ese documento y contestar a esta pregunta. En el propio documento estoy poniendo la cantidad de palabras, pero lo digo aquí. Usted tiene que responder a esta pregunta con una cantidad de 300 a 350 palabras. ¿Sí? Entre 300 a 350 palabras. ¿Por qué razón o por qué el estudio del contexto histórico ayuda a entender mejor el texto bíblico? Porque de eso se va a tratar, aunque parte de eso debimos haber tocado ahora, pero ya el tiempo nos ganó, ¿no? Sobre el asunto del contexto, eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. La fecha de entrega, hasta el 20 de noviembre del 2021, de este año, no se olviden, no es para el próximo año, ¿ya? A las 12 a.m. o a las 12 meridiano, quiere decir medianoche, sábado, sí, a ver, quiero ver si estoy bien, sí, sábado 20 de noviembre, sábado 20 de noviembre. 350 palabras no es mucho. Usted lea el documento, dele una leída, ¿no? Subráyelo, apúntelo y en base a lo que usted leyó y comprendió, responda a esta pregunta. Nada más, un trabajo bastante sencillo. ¿Ya? Quiero presentarles en un ratito el documento. Próxima clase, 21 de noviembre, entonces, a las 8 de la noche. Voy a sacar esto. Ya salió. Compárteme hermano, me sacaste de compartir, ya está ahí. ¿Dónde está el documento? Aquí está. Aquí está el PDF. Al principio está la instrucción, tarea. Responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué el estudio del contexto histórico ayuda a entender mejor el texto bíblico? Responda la pregunta en un promedio de 300 a 350 palabras. Cuente. La máquina, ahora es fácil contar, ¿verdad? Porque
la máquina te la cuenta por ti. No tiene que contar la máquina, ya tú vas calculando ese rango. Por favor, no escriba más, tampoco escriba menos. Estoy dando un rango, 300, 350. No escriba 10 palabras, ¿no? No diga, bueno, nos ayuda porque así es lo mejor. Bueno, ¿por qué es lo mejor? ¿No? Porque ayuda. Fecha de entrega, 20 de noviembre, hasta las 11:59 o las 12 meridianas, ¿no? Está basado en el libro de Hermenéutica e Interpretación Eficaz Hoy, Haskell. Está en el internet, ustedes pueden bajarlo, si no, yo luego les paso el libro. Este es el documento, ¿ve? Hay bastantes páginas en blanco. Y entonces todo esto es el documento, no es un documento grande, parece grande, pues aquí marca 21 páginas, pero como 5 o 6 páginas están en blanco y son páginas pequeñas, ¿ya? Entonces, creo que en una hora, a lo más o en menos, una hora de manera detenida, usted ya leyó el documento y haga su tarea. Muy bien, hasta ahí, hermanos. Estamos ya sobre la hora. Yo siempre me ando pasando. Debí haber compartido otra parte, lo dejamos para el próximo